La mendiga negra es burlada, y lo que hizo el viejo solitario robó su corazón. En un oscuro apartamento en las afueras de la ciudad, donde las paredes delgadas apenas contenían los ecos de las preocupaciones, Hayley Watson se esforzaba por cuidar de su hermano menor, Alex. El niño delicado como una flor marchita luchaba contra una enfermedad que lo mantenía al borde del abismo. Cada día la angustia se apoderaba de Hayley, golpeando su pecho como un tambor desafinado. Tenía un trabajo en una tienda de conveniencia y otro en una clínica de fertilidad. De allí tomaba turnos locos. ¿Por qué era él el elegido? ¿Por qué su vida estaba tomando un rumbo tan absurdo? Justino, con su sonrisa de chico malo y mirada desafiante, parecía el antagonista perfecto en la historia de Hayley. Pero mientras ella luchaba por encontrar respuestas, él se revelaba como un inesperado caballero. Sin que ella lo supiera, había decidido financiar el tratamiento de Alex. Su corazón, aunque herido por su rivalidad, parecía latir también por otra razón. Comenzaron a cruzarse miradas, y un nudo de tensión se formaba en el aire. Pero siempre estaba Rebecca, la estrella del caos, que disfrutaba tejiendo rumores como si fueran dulces de Halloween. Le encantaba crear tormentas en vasos de agua. Y esta vez había lanzado un rumor. Hayley y Justino estaban juntos. El murmullo se propagó en la escuela, como un fuego forestal, llenando de risas burlonas y susurros venenosos cada rincón. ¿Qué dirían sus compañeros en la escuela? ¿Cómo podría soportar el peso del qué dirán? La opresión en su pe. Se miraron. Y por un instante el mundo se detuvo. Las palabras se tambalearon en sus labios, temerosas de romper el hechizo que ambos parecían generar. Justino, con los ojos destilando un conflicto interno, la miró de una forma que nunca había imaginado. ¿Quería realmente ayudarla? Ella, con su orgullo herido, luchaba entre aceptar su ayuda y rechazarlo por completo. El silencio se volvió denso. La pregunta flotó en el aire. ¿Podrían realmente aceptar lo inesperado en sus vidas? ¿O serán las palabras venenosas de Rebecca las que los separen para siempre? En ese instante, todo parecía posible y nada a la vez. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Justo cuando Hayley sintió que la tensión se disipaba, algo interrumpió la calma. Un grito desgarrador cortó la noche, resonando entre los edificios como un eco angustiado. Ella y Justino se apartaron, envueltos en un sudor frío, sus corazones latiendo más rápido que antes. ¿Qué fue eso?, preguntó Hayley, sus ojos buscando respuestas en el oscuro horizonte. Sin pensarlo, salieron a la calle. La luz de las farolas apenas iluminaba el camino, creando sombras inquietantes que parecían moverse por sí solas. Allí en la esquina, una figura se encontraba en el suelo. Era un hombre, con el rostro pálido y una herida visible en el lado de la cabeza, una mancha roja floreciendo rápidamente en su camiseta. ¡Ayuda!, gritó una mujer, con la voz quebrada mientras intentaba mover al. El corazón de Hayley se detuvo. No era un extraño cualquiera. Era el padre de Justino, Carlos Cruz, conocido por su risa estruendosa que siempre sonaba en las reuniones. Pero ahora estaba tirado ahí, inconsciente, como un héroe caído. ¿Qué le pasó?, preguntó Justino, con sus ojos desorbitados, el semblante rígido. Ya no era el rival que conocía. Era un hijo asustado.
que apenas podía sostenerse en pie. En medio del caos, la mujer que se apresuraba a ayudarlo soltó una frase que hizo que el mundo de Hailey se tambaleara. No está muerto, pero él hizo algo terrible. Su voz tembló mientras una multitud comenzaba a congregarse, susurros llenando el aire con murmuros de inquietud. Lo traicionó. Seguía la mujer, pero su voz se desvaneció ante el temor. Se escucharon murmullos entre la gente. ¿Carlos hizo qué? ¿Traicionado? ¿A quién? Justino, pálido, miró a Hailey. Ella sintió el nudo en su garganta aumentar y el aire se volvió pesado de confusión. Las palabras de la mujer, como dagas, perforaron la atmósfera. Todo se sentía irreal, como si estuvieran atrapados en una pesadilla, en la que todas las decisiones anteriores ahora parecían equivocadas. Hailey sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué oscuro secreto había escondido Carlos? ¿Y Justino, qué haría él ahora? Era imposible ignorar el dolor que su rival estaba sintiendo, un dolor que las palabras ahora lo unían en sus diferencias. Motivada por una urgencia inexplicable, se acercó a Justino, su voz temblorosa. Tienes que averiguarlo», murmuró. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Un vehículo se detuvo con frenos chillones y de él bajaron varias figuras con chaquetas oscuras. La imagen era amenazante, como una tormenta que se aproxima. Justino y Hailey se miraron, la incertidumbre transformándose en miedo. «Esos son de la seguridad», chilló alguien entre la multitud. «Vinieron a buscarlo». Hailey sintió que el tiempo se detuvo. Las sombras avanzaban y la realidad se volvía más retorcida con cada segundo que pasaba. «Hailey, ven». Justino la prendió del brazo, pero había algo más allá de la angustia en sus ojos. Había reconocimiento y quizás había un propósito inesperado. La multitud se dispersó temerosa, pero un nuevo hilo de tensión se tejía entre ellos. ¿Qué secretos escondía Carlos que conectaban con su vida? ¿Podían mantener sus corazones en alto? ¿O el abismo de la desconfianza y el miedo arrastraría a todos a la oscuridad? Hailey tragó con dificultad. El nudo. ¿Hasta dónde llegarían para proteger a sus seres queridos? Aun cuando la noche se cerraba sobre ellos, una pregunta flotaba en el aire. ¿Realmente estaban preparados para los secretos que ahora amenazaban todo lo que creían conocer? El tiempo se detuvo. Justino y Hailey estaban paralizados, mirándose el uno al otro, buscando la respuesta a la tormenta que se desataba alrededor de ellos. Las figuras con chaquetas oscuras avanzaban, y una sensación helada se apoderó del aire. De repente, una mujer en la multitud gritó, rompiendo el silencio tenso. «¡Aléjate de él!». Sus ojos estaban desorbitados y su voz temblaba de miedo. ¿Qué estaba pasando? Justino la miró, confuso y asustado. La multitud se aglomeraba, susurros mezclándose con el murmullo del asfalto. Hailey, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, sintió que el mundo se desmoronaba. En ese momento, alguien empujó a Justino, haciéndolo caer de espaldas. «¡No! ¡Justino!», gritaron sus labios azotados por una urgencia incontrolable. Una figura surgió entre la multitud. Era un hombre corpulento, con una mirada feroz. «¡Cálmense!», rugió como un león en su jungla. Pero sus ojos se capricharon hacia un lado, enfocándose en Justino. «¿Eres tú, el hijo?». Su voz era grave, y el ambiente se volvió más tenso. Hailey sintió un escalofrío que recorría su columna vertebral. «¿Quién era este tipo?». Justino apenas pudo levantarse, el rostro empalidecido. «¿Qué quieres?», preguntó, temblando.
Cada palabra caía al suelo como una piedra, pesando sobre él. La atmósfera era eléctrica, pero el hombre no respondió. En cambio, avanzó hacia la figura en el suelo, la angustia pintada en su rostro. Hailey miró a su alrededor, tratando de entender. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Mamá! Era una chica joven, aferrada a la figura desmayada. La multitud se inclinó, y en un instante, el aire se llenó de confusión y caos. La joven, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se arrodilló junto al hombre y comenzó a gritar. ¡Despierta, papá! ¡No! Hailey sintió que el corazón se le encogía. ¿Papá? Los murmullos de la multitud se intensificaron. Era el padre de Justino. La revelación la golpeó como un mazazo. Justino no solo era su rival, tenía una vida entera llena de secretos. Pero su atención se centró en la joven. ¿Quién es esta chica?, fue lo que pensó. La conexión entre ellos parecía inquebrantable, y aún así Justino parecía como si se estuviera desmoronando. El hombre de la chaqueta oscura se acercó, su mirada intensa como un rayo. Carlos hizo algo terrible. Alguien está muerto. La multitud estalló en murmullos, y los ojos de todos se volvieron hacia el padre de Justino. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? Justino, con la voz quebrada, llenó el vacío. La respuesta que el hombre estaba a punto de dar cambiaría todo, desde la percepción que tenía de su padre hasta las relaciones que había construido con aquellos que lo rodeaban. La atmósfera se volvió pesada. La gente contenía la respiración. Hailey sintió que el sudor frío caía por su espalda. Justino, lleno de angustia y dolor, se acercó a la figura desmayada, pero fue el hombre de la chaqueta oscura quien finalmente rompió en silencio. Carlos, él ayudó a alguien a escapar de la cárcel justo antes de esto. La policía lo está buscando a él y a su cómplice. No estaba solo. Hailey sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. ¿Un cómplice? ¿Qué cómplice? Cada palabra aumentaba la intensidad. Las respuestas estaban a la vista, pero el misterio se profundizaba aún más. El miedo envolvió a todos, como una cruel broma. Justino cayó de rodillas junto al padre, su mirada desgarrada. ¿Por qué, papá? Sus palabras eran un rayo cortante en la noche oscura. La chica conocida como su hermana gritó: «¡Ellos no sabían que estaba detrás de todo! ¡Te secuestró por eso! ¡Y ahora!». Sus ojos se llenaron de terror. Fue como si un bombazo hubiera estallado. Cada persona allí sintió el eco de aquellas palabras. El hombre misterioso, ahora con el rostro transformado por la rabia y la angustia, gritó: «¡No hay tiempo! ¡Tenemos que irnos!». La multitud comenzó a agitarse, pero algo dentro de Hailey la empujó a quedarse. Este era su momento. Había algo oscuro oculto bajo la superficie, algo que atrajo su atención más que el horror que se desarrollaba ante sus ojos. La mirada de Justino cruzó la de Hailey, cargada de confusión y desesperación. En ese instante, todo lo que creían saber sobre sus vidas cambió. ¿Qué tipo de vida llevaba Carlos? ¿Y Justino? ¿Qué papel jugaba en todo esto? La realidad parecía no solo desmoronarse, sino reconfigurarse ante sus ojos. Hailey sintió un nudo en el estómago. Todo estaba interconectado de una manera aterradora. ¿Podrían ellos, tan desolados y vulnerables, entrar en este oscuro laberinto de secretos? Mientras la niebla de sorpresa y temor se asentaba sobre ellos, pensó en el camino incierto que les esperaba. La noche estaba lejos de terminar, y el eco de la verdad estaba a punto de ser revelado, desatando un torbellino que cambiaría su historia para siempre. ¿Estamos preparados para esto? La pregunta resonaba en su mente, mientras la oscuridad se acercaba.
Hailey sintió que el aire se le escapaba al escuchar la revelación del hombre de la chaqueta oscura. El murmullo de la multitud se intensificó, llenando sus oídos como un coro de voces inquietas. ¿Un cómplice? ¿Un escape de la cárcel? Cada palabra resonaba en su mente, haciendo eco de sus miedos más profundos. Justino se había desplomado junto a su padre, el caos a su alrededor convirtiéndose en un mar de dudas y angustia. «¡No puede ser!», gritó una mujer en la multitud, rompiendo el silencio que se había apoderado de todos. Ella se acercó al hombre, su rostro pálido como un lienzo. Carlos nunca haría algo así. Sus palabras estaban cargadas de incredulidad y desconsuelo, pero el hombre no hizo más que mirarla con una expresión dura. Hailey, sintiendo un frío paralizante, se acercó a Justino. Él estaba temblando. «Justino, tienes que hacerlo. Tienes que preguntarle. No puedes quedarte aquí sin saber», dijo, su voz casi un susurro. Pero el chico solo podía mirar a su padre, sus ojos llenos de angustia. En ese instante, la figura del hombre de la chaqueta oscura dio un paso al frente, como un depredador observando a su presa. «Escuchen todos», su voz resonó como un trueno. «No hay tiempo para explicaciones, pero esto es solo el comienzo. Carlos no es quien ustedes creen que es». Hailey sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué significa eso?», pensó, mientras su corazón latía descontrolado. «¿Quién es realmente?». Pero de repente, el silencio fue brutalmente interrumpido por un estruendo ensordecedor. Un grupo de hombres con uniformes comenzaron a empujar a la multitud, despejando el área. Las luces azules de las patrullas iluminaron la escena, como si una tormenta eléctrica se aproximara. «¡Retírense! ¡No se acerquen!», gritó un oficial, avanzando hacia ellos. El caos se desató. La gente empujaba y chillaba, tratando de escapar de la represión. Fue entonces cuando todo se descontroló. Justino, aún en el suelo, miró a su padre y a la chica que parecía ser su hermana. «¡Papá!», gritó otra vez, su voz rasgada de desesperación. Y en ese momento, algo increíble ocurrió. El padre de Justino, Carlo, de repente abrió los ojos y dijo: «No, no debería haberlo hecho». Su voz era un hilo de susurro. Pero cada persona a su alrededor retumbó al escuchar. Todos se quedaron en silencio al haberlo escuchado. Sus ojos se encontraron con los de Justino, llenos de un dolor indescriptible. «No quería que te veras envuelto en esto». Los murmullos se intensificaron nuevamente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó la chica, pareciendo tan confundida como todos. Carlos, con esfuerzo, intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía bien. «Se me salió de las manos. Estaba tratando de protegerte de tu madre». La atmósfera se volvió una tensión palpable. La faz se dejó a todos atónitos. Hailey sintió que se le helaba la sangre. ¿Su madre? ¿Qué significaba eso? ¿Qué madre? Las palabras flotaban en su mente. Una tormenta de confusión. Justino se puso de pie, más desafiante, visiblemente confundido. «¿Qué tiene que ver mi madre?». Carlos, respirando difícilmente, se volvió hacia la multitud. «Tú no lo entiendes. Todo comenzó hace años. Ella no era quien ustedes pensaban». Miró tristemente a su hijo, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. «Tu madre estaba en la cárcel y me dijeron que estaba muerta». «¡No era cierto!». Un gasp colectivo emergió de la multitud. Todos se miraban, haciendo conexiones que antes parecían imposibles. Justino, temblando, apenas podía sostenerse. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es eso posible?». Su voz temblaba entre el horror y la incredulidad.
Mientras todo esto ocurría, lo que más inquietó a Haley fue la expresión en el rostro del hombre de la chaqueta oscura. Sus ojos chisporroteaban de información que aún no había revelado. Era como si supiera mucho más de lo que había dejado escapar. «Carlos, no digas más», insistió el hombre, acercándose con una velocidad inesperada. «No deberías haberla mencionado. Esto no es solo un juego. Y la policía ya está aquí. Necesitamos salir de aquí, y rápido». Haley, atrapada en esa vorágine de emociones, sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué secretos estaban escondidos bajo esa imagen perfecta de familia? ¿Qué más debía saber? Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo, un estruendo sacudió el aire. Un disparo. Todo se volvió un completo caos. El hombre de la chaqueta oscura gritó y algo se deslizó por el suelo, cerca de Justino. Era un objeto pequeño, brillante, una pistola. Y con un giro del corazón, Haley entendió todo. Todo lo que conocía. Cada relación podría desmoronarse en un instante bajo la presión de la verdad. «Tienes que elegir, Justino», gritó Haley, viendo cómo la vida de su rival se tambaleaba entre la oscuridad y la luz. Su mirada atravesó el tumulto. Todo era un gran lío de dudas. «¿Qué harás?» Mientras los gritos y las luces azules iluminaban el caos, el futuro se desvaneció en el aire. Justino se detuvo, su rostro lleno de conflicto. En ese momento, cada posible camino parecía igualmente catastrófico. ¿Tomará el sendero del enfrentamiento o perderá su vida entera en la confusión de secretos nunca revelados? La verdad los atrapaba en un oscuro laberinto, tan oscuro que la única salida sería un sacrificio. La gritería de la multitud se convirtió en un lamento casi sordo. El disparo resonó como un eco aterrador que hizo temblar a todos. Las luces de la policía parpadeaban intensamente, envolviendo a los presentes en un vaivén de sombras y temores. Justino, aún arrodillado junto a su padre, sintió que el aire se le escapaba. «¡No!», gritó su voz desgarrada. Sus manos temblorosas se aferraron a la camiseta de Carlos, sintiendo el pulso débil que aún latía bajo sus dedos. Haley, con el corazón desbocado. ¿Qué haría Justino ahora? En su mirada había un brillo de fragilidad que la desgarraba. ¿Quién era realmente Justino? El chico que conocía como un rival distante se desmoronaba ante sus ojos, y ella no sabía si podría soportar ver más. El hombre de la chaqueta oscura se movió rápidamente, empujando a la gente de un lado. «¡Salgamos de aquí!», gritó. Su voz era como un clamor de guerra, pero había algo en su mirada que hacía que el estómago de Haley se encogiera. ¿Qué más sabía? La tensión en el ambiente era palpable y cada segundo se sentía como una condena. Entonces, algo inesperado ocurrió. En medio del caos, la joven al lado de Justino, aquella que había estado gritando por su padre, se volvió de golpe. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos brillaba una luz que parecía cortante, como una espada. «Él no es su verdadero padre», exclamó, rompiendo el murmullo. Sus palabras cayeron como un rayo en el silencio. Haley sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué estaba diciendo? Todos los ojos se volvieron hacia ella. La multitud contuvo la respiración. «Carlos nunca fue su padre de verdad», continuó la chica, con voz entrecortada, casi temblando. Su nombre es Alan». El caos se detuvo. Un silencio sepulcral se cernió sobre ellos. Cada palabra que salía de su boca parecía extraer la vida de la escena. Justino, con el rostro cubierto de incredulidad, dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? «Es la verdad», gritó la chica.
Mi padre es el verdadero Carlos. Alan adoptó a Justino y le escondió la verdad de su origen. Su voz, antes cargada de dolor, se tornó desafiante. Todo fue un engaño, una jugada oscura para proteger su pasado. Las murmullos comenzaron de nuevo. Entusiasmo, confusión, miedo, todo mezclado en un frenesí. Justino quedó paralizado. La sombra del hombre que había admirado durante años empezaba a desdibujarse. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó, su voz resonando con la desesperanza. «Dime que no es cierto». Carlos, ya en el suelo, pareció despertar de su letargo. «No, no es así. Yo podría explicarlo», dijo, su voz llena de pánico. Pero el hombre de la chaqueta oscura interrumpió, con una mirada intensa. «No hay tiempo para más mentiras. La policía está aquí por un motivo. Todo esto es más que un malentendido». Hailey sintió que la respiración se le aceleraba. «¿Qué está pasando realmente?», preguntó, atraída por la confusión que la envolvía. Las bases de su vida se desgastaban. El terreno bajo sus pies era un espejismo en el que ya no podía confiar. La joven respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi padre fue el verdadero traidor», dijo apuntando con un dedo tembloroso a Carlos. «Justino, tú eres parte de algo más grande. Alguien está buscando venganza, y ellos no se detendrán aquí». Hailey sintió que su mundo se desmoronaba. Justino, su rival, no solo se enfrentaba a la revelación de su linaje, sino también a una enemistad que los llevaba a un peligro devastador. La vida de todos estaba atrapada en un juego de sombras, intrigas y secretos nunca revelados. La mirada de Justino se hundió en la desesperación. El eco de su pasado lo asediaba, desgarrando cada esperanza que había abrazado. «¿Quién es mi verdadero padre?», susurró, como si hablara a sí mismo. Su rostro clamaba por respuestas. De repente, más luces azules se acercaron. La policía ya estaba en el lugar. El caos resurgió. La multitud se dispersó. «Tienen que irse. Todos deben irse», gritó el hombre de la chaqueta oscura, empujando a la gente hacia las salidas. Hailey se sintió atrapada en medio del tumulto. ¿Qué harían ahora? La revelación zumbaba en su mente, aunque todavía no lograba entender todo. Justino hizo un movimiento, sus ojos buscando los de ella con desesperación. «Hailey, ven conmigo». El aire se llenó de un pálpito de esperanza, pero también de una oscura amenaza. Con el agua helada que corría por sus venas, pensó, ¿podrían lidiar con la tormenta que se aproximaba? ¿Y qué otros secretos estaban a la espera de ser descubiertos en medio de esta red de mentiras? «¡Cuidado!», gritó alguien. La figura del hombre de la chaqueta oscura se movió rápidamente, mientras una sombra se cernía sobre ellos. El tiempo se detuvo. ¿Qué nuevo peligro les esperaba? La noche aún guardaba secretos y el juego apenas comenzaba. La escena se volvió caótica. El grito desgarrador de la chica retumbó en el aire como un eco aterrador. Él no es su verdadero padre. Hailey sintió que su corazón se detenía. Justino ni siquiera se movió, su mirada fija en la joven, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «No, eso no puede ser cierto», murmuró, su voz temblorosa. La multitud se agitaba. Murmullos de confusión se propagaron como un virus. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien en la parte de atrás, mientras otros miraban a su alrededor, buscando respuestas en los rostros ajenos. La atmósfera se cortaba con cuchillos. Dolor y sorpresa se combinaron en cada mirada. El hombre de la chaqueta oscura lanzó una mirada de advertencia a la chica. «No deberías haberlo dicho», se le escapó, temiendo que las palabras desgarraran aún más el tapiz de secretos. Hailey no podía procesar todo esto.
En su pecho sentía un nudo que pulsaba con fuerza. ¿Carlos realmente no es el padre de Justino?, pensó mientras la confusión reinaba. Las sombras se alargaban y el caos se volvía cada vez más inquietante. Carlos, todavía en el suelo, se volvió hacia Justino, con una mezcla de culpa y desesperación. «Hijo, hay cosas que no entiendes», intentó balbucear, pero se ahogó en sus palabras. La mirada de Justino se oscureció, como un relámpago cruzando el cielo. «¿Qué me estás ocultando? ¿Qué más?», gritó, recorriendo la línea del dolor y la rabia. La joven no se detuvo. «Siempre supo la verdad. Nunca fuiste su hijo real», gritó, el aire vibrando con cada palabra. «Eres parte de un juego negro, un engaño. Siempre lo fue». Era como si se abriera un agujero en el suelo, tragándose todas las certezas. Justino se quedó blanco, las manos a los lados, temblando. «¿De qué hablas?». Su voz parecía distante, como si hablara desde un lugar lejano. La multitud retrocedió. El miedo se instaló como una sombra pesada. Mientras tanto, los sirenas se acercaban, iluminando la escena con luces azúreas que se movían con inmediatez. La tensión aumentaba, un pulso en el aire que resonaba en cada corazón presente. ¿Qué harían? ¿Podían resolver lo que se estaba deshaciendo ante ellos? La presión aumentaba. «¡Detente!», gritó el hombre de la chaqueta, apretando los dientes, visiblemente enojado. Pero su mirada seguía en la joven. «Si sigues hablando, no solo te puedes meter en problemas. Los de afuera están escuchando». De pronto, una explosión resonó. Un disparo. Todo lo que seguía fue un caos. Gritos, empujones y rostros de miedo. Justino cayó al suelo, mirando a su alrededor, pálido. Hailey sintió que su corazón se detenía. «¡Justino!», gritó, pero su voz se perdió en el tumulto. Se agachó junto a él, su piel fría y sus ojos desorbitados. Pero cuando la nube de polvo se disipó, lo que emergió fue mucho peor. Frente a ellos, de pie en la escena llena de caos, estaba un hombre de pie, con el rostro oculto entre sombras, un arma en la mano. «¡Nadie se mueve!», gritó, su voz resonando con poder, vibrando en el aire cargado de incertidumbre. Pero no todo terminó ahí. Desde el fondo de la multitud, alguien grita con una voz desgarradora: «¡No lo hagas! ¡Es un engaño!». Al instante, una figura conocida apareció en la tumultuosa aglomeración. Elena, la madre de Justino, con lágrimas en los ojos. Yo soy su verdadera madre. Todo estaba destinado a pasar de esta manera». El aire se volvió espeso, como si todos estuvieran atrapados en una burbuja de horror. Justino, aún en el suelo, miró a su alrededor, su rostro en shock. «¿Qué? ¿Así que todo este tiempo?». Las palabras se detenían en su garganta, atrapadas entre el horror y la incredulidad. El hombre desconocido alzó su arma. «No tengo tiempo para esto. Si alguien da un paso más, lo lamentarás». La tensión se disparó, haciendo que todos contuvieran el aliento. Hailey no podía dejar de pensar: «Esto ha ido demasiado lejos. ¿Qué más hay escondido en esta red de mentiras?». Mientras el caos reinaba y las luces de policía se acercaban, una nueva verdad emergía, como un espectro que desmoronaba la realidad en la que todos habían vivido. Las conexiones se retorcían, cada secreto finalmente amenazaba con salir a la superficie. Y en ese instante, la pregunta resonaba en su mente: ¿cuál sería el costo de desentrañar esta historia oscura? Con cada revelación, más peligros acechaban en la sombra, esperando el siguiente paso en este juego retorcido. La tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo.
El hombre de la chaqueta oscura apuntaba su arma hacia la multitud, sus ojos destilando una mezcla de determinación y miedo. La figura de Helena, la madre de Justino, se alzaba entre los gritos, como un faro en medio de la tormenta. Justino, aún arrodillado, miraba a su madre, la confusión reflejada en su rostro. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», susurró, su voz entrecortada por la incredulidad. La multitud contenía la respiración. Nadie se movía. El silencio se había vuelto pesado, oscuro. «¿Por qué, Helena? ¿Por qué ahora?», preguntó el hombre de la chaqueta, su tono cargado de reproche. La joven, con su rostro lleno de lágrimas, a duras penas podía sostenerse. «Porque la verdad necesita salir. No puedo dejar que todos sigan viviendo en esta mentira». Pero antes que alguien pudiera responder, un estruendo sacudió la escena. Un disparo rompió la calma, haciendo eco en la noche. Todos se lanzaron al suelo. Gritos y confusión llenaron el aire. Justino se lanzó hacia su madre, pero un segundo disparo resonó, esta vez más cerca, como un golpe de tambor que hacía vibrar los cuerpos. Hailey sintió que su corazón se detuvo. «¡Justino!», gritó, buscando a su lado. La visión se volvió turbia. El caos, clamó Helena, pero su voz era arrastrada por el caos. Las luces de la policía iluminaban la escena, pero en medio del tumulto algo mucho más impactante sucedió. Una figura emergió de la oscuridad, un hombre que nadie había visto antes. Su presencia era inquietante, como un espectro, con un rostro que tenía la dureza del acero. «¡Espera!», gritó, levantando su mano. Pero no antes de que algo se desatara. Fue un blap. Y luego el hombre cayó. Un ruido sórdido resonó en el aire, su cuerpo impactando el suelo. Los murmullos se convirtieron en gritos. Nadie podía comprender lo que estaba sucediendo. Justino miró hacia el hombre en el suelo. Sus ojos viajaron desde su cara hasta su chaqueta oscura. Y entonces el rostro de Helena se iluminó con terror. «¡No!», gritó en un tono desgarrador. «¿Qué has hecho?». Se lanzó hacia él, pero el hombre reveló algo que dejó a todos boquiabiertos. Un pequeño objeto brillante en su mano. «¡Helena!». Su voz era un susurro, tan apagada que apenas se podía escuchar. Era un medallón que parecía familiar. Hailey sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. «¿De dónde?». Pero ni ella ni nadie más pudieron terminar la pregunta, porque justo en ese instante el hombre con el medallón miró a Justino, sus ojos revelando un secreto que cambiaría todo. «Tú eres el elegido, Justino. Esto es tuyo». Un nudo creció en la garganta de todos. Justino, aturdido, sujetó el medallón como si fuera una bomba a punto de estallar. «¿Qué significa esto? No entiendo», gritó. La agitación se convirtió en un torbellino de voces, miradas confundidas, el pánico reinando en el aire. Justino dio un paso atrás, su mente colapsando ante el peso de la revelación. «Sí», continuó el hombre, su voz resonando en un tono campanas que retumbaba en la oscuridad. «Todo lo que creías saber sobre tu madre, sobre tu padre, fue un juego. El destino que no elegiste se desliza sobre ti». De repente, las luces de las patrullas comenzaron a desgastarse, envolviendo la escena en sombras que bailaban al ritmo de la incertidumbre. El corazón de Hailey latía desbocado. ¿Qué estaba sucediendo? ¡Qué destino! Su mente daba vueltas, intentando conectar los puntos. Pero algo en la mirada de Justino, algo que cruzaba entre la confusión y el reconocimiento, le decía que había mucho más en juego. El caos se intensificaba, gritos, llantos, la multitud se agitaba con un temor palpable.
«Hay que salir de aquí», lanzó el hombre de la chaqueta oscura. Pero ya era demasiado tarde. Una sirena distinta se escuchó. La policía había llegado, pero no eran solo ellos. Un nuevo grupo, bien entrenado, se acercaba en dirección a la multitud, como predadores al acecho. «¡Tienen que venir conmigo!», gritó el hombre, extender la mano a Justino. «No hay tiempo. Ellos saben quién eres y saben lo que eres. Ahora debes escoger permanecer aquí o enfrentar la verdad con nosotros». Haley sentía que el aire se le escapaba. Todo a su alrededor se movía rápido, hacia un abismo del que nadie podía escapar. La vida de Justino estaba entrelazada con muchos secretos. «¿En qué te has metido, Justino?». La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, pero con un eco al que todos estaban atentos. La noche aún no terminaba, y la verdad aguardaba en las sombras con afilados dientes. ¿Realmente estaban preparados para enfrentar lo que estaba por venir? La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La multitud había caído en un silencio helado, a excepción de los sollozos de Elena y los murmullos nerviosos de quienes estaban cerca. Justino se quedó paralizado, el medallón temblando entre sus dedos. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz llena de confusión y miedo. Cada palabra sonaba como un murmullo en el viento. El hombre de la chaqueta oscura, sintiendo el peso del momento, dio un paso adelante, impaciente. «No hay tiempo. Necesitamos irnos, Justino. Tu vida está en peligro». Pero la mirada de Justino estaba fija en su madre, buscando respuestas que nunca llegaron. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó lentamente, como si quisiera tocarlo. Pero la distancia emocional era abrumadora. «Escúchame, hijo. Carlos, Alan, no es quien crees que es», comenzó a decir. Pero sus palabras se perdieron cuando estalló una serie de gritos en la multitud. De repente, un nuevo grupo de hombres apareció, uniformados, encabezados por un oficial con un rostro endurecido. «¡Alto! ¡Todos en el suelo!», rugió, rompiendo la tensión con su autoridad. La escena se tornó caótica. Justino se volvió hacia el oficial, el miedo reflejado en sus ojos. «¡Ellos son mis amigos! ¡No están aquí para hacernos daño!», gritó, su voz trémula. Pero la multitud ya se había dispersado, cada uno tratando de escapar del nuevo peligro. El hombre de la chaqueta oscura empujó a Justino hacia un lado. «No hay tiempo para discutir. ¡Vámonos ya!». Pero justo en ese momento, una explosión resonó desde el fondo de la calle. Fue un ruido tan fuerte que todos se quedaron en shock, como si el tiempo se detuviera. Haley sintió que su corazón se detenía. El humo comenzó a filtrarse por el aire, llenando sus pulmones con un sabor a quemado. «¡Justino!», gritó, pero todo era confusión. Miró a su alrededor, buscando una salida, mientras los gritos de la multitud se elevaban en desesperación. «¡Cálmense todos!», seguía gritando el oficial, pero era inútil. El caos se desató. La gente corría, chocando entre sí, mientras el miedo reinaba en sus corazones. Fue entonces cuando un grito desgarrador se escuchó, como un eco distante. «¡No! ¡No puede estar pasando esto!». Haley se dio la vuelta para ver qué había sucedido. Entre el humo, una figura yacía en el suelo, cubierta por la sombra. Era el hombre de la chaqueta oscura, ahora inmóvil, un charco de sangre formando un halo a su alrededor. «¡No, no, no!», gritó Elena, su rostro destrozado. «¡No, no puede ser!». Justino quedó helado. La realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «¿Qué está pasando? ¿Qué pasó?». Su voz se alzó sobre el ruido, y de repente, el pánico se transformó en una ráfaga de emociones desenfrenadas.
¡Responde! ¡Por favor!, suplicó, mientras se acercaba al cuerpo sin vida. En ese preciso instante, en la confusión, el medallón que mantenía en su mano comenzó a brillar, como si tuviera vida propia. Justino, desconcertado, lo miró, y en un instante se dio cuenta de que no era un simple objeto, sino algo más significativo. «¿Qué estás escondiendo?», preguntó con un hilo de voz, mirando al cuerpo. Y entonces un nuevo ruido retumbó en el aire. Una voz familiar resonó entre el caos. «¡Justino!», era la voz de su hermana, gritando en medio del tumulto. «¡Cuidado!». Pero no fue lo único que escuchó. Se dio cuenta de que había algo en su tono, un descubrimiento. Una revelación que lo dejó atónito. Él giró la cabeza y vio a su hermana, sosteniendo un documento desgastado en una mano. La expresión en su rostro decía que había encontrado algo devastador. «Es un secreto. Todo esto, toda la verdad». Por un breve momento, el mundo se detuvo. La multitud desapareció, y solo quedaron ellos, Justino, su madre y la hermana, cada uno sumido en su propia tormenta de revelaciones. Sin embargo, cuando su hermana levantó el documento, una sombra oscura se acercó rápidamente detrás de ella. Justino gritó: «¡Cuidado!». Pero fue demasiado tarde. La figura que quedó en las sombras se abalanzó sobre su hermana, justo cuando el caos los envolvió nuevamente. La escena se tornó en pura desesperación. El tiempo se detuvo una vez más mientras el impacto de la revelación y el peligro se unían, haciendo que la vida de Justino, de la que creía que conocía todos sus secretos, estallara en un torrente de confusión y espanto. La noche se convirtió en un torbellino de emociones, y la sombra de un secreto mortal amenazaba con consumir todo lo que conocía. «¿Qué he hecho?», pensó, mientras el crujir de la adrenalina llenaba cada rincón de su ser. Todo lo que había creído, cada relación que había construido, se tambaleaba al borde del abismo. La oscuridad acechaba, siempre más cerca, y en ese instante Justino se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. Justo cuando la figura oscura se abalanzaba sobre la hermana de Justino, todo pareció detenerse. Sus corazones latían con fuerza, un compás frenético en un mundo que se desmoronaba. Pero un instante brutalmente desafiante transformó el caos en un estallido de luz. Fue entonces cuando la joven, con un movimiento inesperado, apartó al hombre de un empujón desesperado, casi coreográfico, logrando salir de su alcance. «¡No puedes hacerle daño!», gritó ella. Justino, aturdido, sintió una mezcla de admiración y pavor. En su interior, cada fibra de su ser gritaba por proteger a su hermana. Pero algo más latente se agazapaba en su pecho, el eco de la traición. Mientras el hombre caía al suelo, fue como si el tiempo se hubiera doblado. Justino escuchó el sonido de un zapato golpeando la acera. Un murmullo se levantó de la multitud, como si un peso se cerniera. Justo en ese momento, el medallón que sostenía dejó de brillar y comenzó a oscilar con un leve pulso, destilando una luz brillante. Un frío recorrió su cuerpo. «¿Qué demonios está sucediendo?». Las miradas se dirigieron al hombre caído. Su rostro estaba cubierto de escombros, pero aún presentaba una expresión de desafío mezclada con dolor. «No fue lo que piensan», balbuceó, su voz temblando. Pero no tuvo oportunidad, porque en ese instante un segundo disparo resonó en el aire. El acto fue tan repentino que por un momento todos pensaron que era un eco de la confusión. Sin embargo, se dieron cuenta de que la voz provenía de alguien más. «¡Basta ya!», fue lo que gritaron desde entre las sombras. Un hombre avanzó. Su figura envolvía todo el caos,
con una presencia carismática y aterradora. Justino sintió que su sangre se helaba. «¡Eres tú!», murmuró. Estaba frente al enemigo, alguien que había conocido solo de nombre y rumores. El verdadero Carlos, el hombre que había jugado con sus vidas como piezas en un tablero de ajedrez. «Lo que ha comenzado no se detendrá aquí», anunció Carlos, su mirada penetrante como dagas. «Justino, eres parte de un legado». Todo el mundo contenía la respiración, sumido en la sorpresa. La revelación fue sólida, como el impacto de una roca lanzada a un lago sereno. «¿Un legado?», repitió Justino. Sus manos temblaban. Era un pequeño eco de pánico. «¿Qué me estás diciendo? ¡Eres un monstruo!». Pero Carlos solo sonrió. Su sonrisa era despreciativa, casi saboreando el caos que había desatado. «Has vivido en la oscuridad demasiado tiempo, hijo. Es hora de que descubras la verdad». «¡No soy tu hijo!», gritó Justino, pero ya el universo estaba deslizándose bajo sus pies. Carlos miró su medallón. «Ese es el símbolo del linaje, el objeto de poder que has heredado». La multitud se agitaba, murmullos crecieron como un eco persistente. «Has sido buscado, tus días estaban contados desde el momento en que naciste. Pero tu madre lo ha mantenido en secreto hasta ahora. Creía que te protegería». Shock, indefensión. Las palabras se deslizaban por la piel de Justino como una lluvia fría. Su madre, Elena, que solo quería protegerlo, había escondido esta parte de su identidad. Pero, ¿por qué? En ese instante, la hermana intervino. «¿Qué legado? ¿Qué estás diciendo? No se trata de él solo, se trata de todos nosotros. Mátenlo, no podemos dejar que siga hablando». Su voz era fuerte entre el tumulto, lo que escaló la tensión en el aire. La frase que había soltado fue como un suceso de tormenta y tal vez un grito de desesperación o de lucha. Carlos miró a su hermana y la revelación aplastante llevó. «Tú eres parte de un todo que no puedes ver. Esto va más allá de mí, más allá de ti. Eres pieza clave en un tablero que no puedes imaginar». Los murmullos se transformaban en gritos. El medallón, colgando de su cuello, comenzó a vibrar. Y antes de que alguien pudiera procesar lo que ocurría, otra ráfaga de disparos resonó. Esta vez, el eco silenciador lanzó a todos al suelo, y una colisión de luz rasgó la oscuridad. La figura de Carlos desapareció como un espejismo, el rostro distorsionado entre sombras. «¡Justino!», gritó su hermana. Pero el caos estaba en su apogeo. Las luces, el humo, los gritos llenaban el aire como un torbellino. «¿Qué hacemos ahora?». Todo el mundo sentía que las piezas del rompecabezas se movían, aunque ni ellos ni Justino conocían la imagen completa. «La verdad está por salir, pero ¿estás listo?». Las palabras de su hermana reverberaron en su mente. Mientras el humo se empezaba a disipar, Justino sintió que la tierra se deslizaba de debajo. «¿Listo para qué? ¿Para enfrentar lo que soy? ¿O para saber quién soy realmente?». La revelación lo arrastraba a un lugar oscuro y desconocido. El giro de la verdad había llegado, y con él un eco de caos. Ahora nada sería igual. La atmósfera en la calle era eléctrica, cargada de tensión. Cada persona contenía la respiración, expectante, mientras Justino se encontraba en medio del caos, sus manos temblorosas aferradas al medallón. Sus ojos buscaban respuestas entre los rostros conocidos y los desconocidos, tratando de entender qué significaba todo esto. «Esto no puede estar pasando», pensó, sintiendo el nudo en su garganta apretarse más. «Justino, escúchame», gritó Elena,
rompiendo la tensión. Tienes que entender que nuestro destino no es algo que podamos ignorar. Ellos. Su voz se cortó al ver que el hombre en el suelo se movía ligeramente, arrastrándose hacia atrás como si todavía tuviera un hilo de vida en él. Carlos, el hombre que había amenazado sus vidas, lo miró con una furia contenida. No puedes quedarte en la ignorancia. Tienes que decidir si quieres ser parte de esto o no, dijo, su voz un eco desgastado. Cada palabra parecía una balanza que pesaba sobre los hombros de Justino. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblando de temor. ¿Por qué me arrastras a este mundo oscuro? Porque eres parte de él, respondió Carlos con fuerza. Tú tienes el poder, el legado que no se debe dejar en manos equivocadas. La multitud comenzó a dispersarse, algunos huyendo, otros mirando con curiosidad y temor. Justino sintió que la presión aumentaba. ¿Legado? ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Miró a su hermana, que ahora estaba más preocupada que nunca. Elena, ¿tú lo sabías? Ella sintió, lágrimas en los ojos. Tenía miedo, pero sabía que llegaría el momento en que tendrías que elegir tu camino. No quiero que te veas atrapado en este juego. Esto no es solo sobre nosotros. Se trata de muchas vidas. Justino miró a su alrededor. La conversación se había desvanecido, dejando solo ecos de gritos y sirenas. En ese momento, la verdad parecía aplastarlo. Cada revelación caía como un peso en su pecho. No quiero esto. ¿Por qué no me dijiste nada? Una mezcla de rabia y desolación brotó de su interior. Porque la vida es complicada, Justino, Elena respondió, su voz temblando. Pero ahora tienes que hacer una elección. La verdad está allá afuera, y dependerá de ti si decides abrazarla o rechazarla. Un temblor recorrió la tierra como si el mundo entero estuviera al borde de un colapso. La sirena de la policía se volvió más cerca, una sombra al acecho. ¡Escapemos!, gritó Elena, despertando a Justino de su trance. El tiempo se agotaba. Con un movimiento brusco, se separó de su madre y con determinación comenzó a avanzar hacia el hombre que había caído. ¿Quién te envió?, preguntó directamente. La multitud había desaparecido, dejándolos solos frente al hombre exhausto que, con sus últimas fuerzas, miraba a Justino. ¡Ay! Hay cosas más grandes, balbuceó. No eres solo un peón, eres la clave. Saben todo. Sus palabras se desvanecieron en un murmullo mientras el caos aumentaba. Justino sintió un ardor en su pecho. ¿La clave a qué? ¡Háblame! Su voz resonó con una fuerza que lo sorprendió. Pero antes que el hombre pudiera responder, un grupo de policías irrumpió. ¡Manos arriba!, gritaron, sus voces firmes en medio del miedo. Pero en ese instante, Justino sintió la energía del medallón vibrar intensamente. «Es el momento», se dijo. «No tengo miedo». Con un movimiento decidido, levantó el medallón al cielo. La luz que emanaba iluminó la escena, separando a los buenos de los malos, revelando cada secreto escondido. A su alrededor, todo creció en intensidad. La figura del hombre que yacía en el suelo se iluminó, y los rostros de todos se tornaron radiantes, mientras el brillo creaba una barrera de calefacción entre ellos y las sombras. «¿Qué me has dado?», murmuró Justino. Ese sentimiento de pertenencia lo abrumaba. El caos se desvaneció cuando la energía se disipó, pero Justino sabía que la lucha apenas comenzaba. La verdad ahora brillaba con claridad. Las elecciones estaban enfrente. La pregunta era, ¿podría él acercar a su familia, superando el pasado, o el abismo entre ellos se volvería más profundo? «¡Vámonos!», gritó Elena, mientras la policía corría tras ellos. Justino y su hermana se lanzaron hacia el camino. Su futuro, aún lleno de incertidumbre,
pero unidos. La noche se cerraba sobre ellos, un manto de misterio que nunca parecía desvanecerse. En un giro inesperado, mientras huían, la joven que había gritado junto a ellos antes apareció de la nada. La chica los miró con determinación. ¡No se detengan! ¡Quedan más secretos que descubrir! Esta vez, Justino sintió la emoción de la esperanza mezclarse con el miedo. La carrera por la verdad apenas comenzaba. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán al borde de tu asiento. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas vean esto. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final, porque quiero saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. ¡Hazlo ahora!